El IF-30 Chronos es un variable fighter que hizo su debut en Macross 30, Voices Across the Galaxy, juego lanzado para la consola PlayStation 3 el 28 de febrero de 2013. Es pilotado por Leon Sakaki, segundo teniente del SMS, adjunto a la rama SMS Zephyra. Tipo de equipo, variable fighter. Designación alternativa, variable superdimensional Daive. Gobierno, Servicios Militares Estratégicos, SMS. Fabricante, Shinsei Industry, Light, SMS, sucursal de Ouroboros. Introducción, 2060. Despliegue operativo, 2060. Alojamiento, solo piloto, pasajero opcional. Dimensiones, modo Batroid, desconocida. Modo Fighter, 15.62 metros. Altura 4.02 metros, sin tren de aterrizaje, longitud 18.84 metros. Modo Herwalk, desconocido. Masa, 8.106 toneladas métricas. Estructura, armadura de conversión de energía SWAT. Planta de energía, 2 motores de turbina de reacción termonuclear Shinsei Industry. Rendimiento, modo Fighter, desconocido. Carga máxima del fuselaje, desconocido. Características de diseño, transformación variable de 3 modos. Ala delta recortada. Sistema de sigilo activo. Capaz de alcanzar una velocidad orbital no asistida sobre un planeta clase Tierra. ISC, Inertia Store Converta. Cabina para piloto equipado con XYA. De todos los variable fighters de la década de 2050, quizás ninguno fue más influyente que el IF-24 Evolution. El IF-24 fue el progenitor del BF-25 Messia, el BF-27 Lucifer, el IF-29 Durandal y el IF-30 Chronos. Estos son derivados de los planos del Evolution difundidos por el Cuartel General de las Fuerzas de la Nueva ONU. El diseño y desarrollo del IF-30 Chronos se llevó a cabo en secreto de forma independiente por la rama Ouroboros del SMS, dirigida por la directora regional, Mayor Aisha Blanchet, autoproclamada una ingeniera genio. Además, el nuevo variable fighter fue designado como prototipo IF para evitar la divulgación de las especificaciones al nuevo gobierno unificado. La forma del fuselaje del Chronos es notablemente similar a la del IF-24 Evolution, pero el mecanismo variable del IF-30 se cambió drásticamente para adaptarse a las necesidades de los objetivos operativos de la nueva nave. El diseño del IF-30 Chronos incluía partes recolectadas de las ruinas de protocultura en Ouroboros, así como partes de las armas vivientes Jaws que protegen las ruinas. Además de incorporar tecnologías existentes, el IF-30 también utiliza la IA de control de aeronaves especialmente desarrollada del IF-25 Prophecy, conocido con poca frecuencia como Brunhilde. El IF-30 Chronos está construido con la familiar forma de ala delta del IF-24 y utiliza una versión ligeramente mejorada del motor FF3001 FC1 del IF-29 Durandal. El Chronos también está equipado con canards, para estabilizar la aeronave, debido a cambios en el centro aerodinámico y de gravedad, transformación o diferentes cargas, en parte causadas por la mayor característica de diseño de la nave, el sistema de contenedores multipropósito. La unidad de contenedor multipropósito está montada en el fuselaje central trasero y puede acomodar varios tipos de cargas de equipo dependiendo de los requisitos de la misión. La forma estándar es el paquete de micromisiles que lleva 36 lanzadores de micromisiles, pero la unidad puede contener hardware como pistolas de as, sistemas de propulsión auxiliares o equipos de guerra electrónica. El Chronos también cuenta con 2 cañones de as coaxiales fijos de 12.7 mm. Un nuevo modelo de cápsula de cañón Heavy Quantum Beam. Un cuchillo de asalto, de 1.65 metros, de material súper fuerte reforzado por el sistema de barrera de puntos. Un sistema de barrera de punto. 6 puntos duros subalares, para misiles de reacción antibuque, altavoces Fould u otros equipos. El IF-30 también incorpora el sistema de resonancia dimensional Fould, una versión mejorada del sistema Fould Wave del IF-29, que amplifica la energía de la canción, lo que permite que el IF-30 rompa las fallas Fould. Por esta razón, el IF-30 Chronos tiene la designación alternativa, variable superdimensional Daive.
En 2060, el teniente segundo de Servicios Militares Estratégicos, Leon Sakaki, estaba en una misión de la rama SMS Zéfira para entregar la IA de control para el prototipo del IF-30. Sin embargo, Sakaki fue derribado por fuerzas corruptas de Java Mal, quedando varado en Uroboros por un fuerte aumento en la actividad de fallas Foul, llamado Uroboros Aurora. La mayor Aisha Blanchett consideró la llegada de Sakaki y su posterior asignación como piloto de pruebas de facto para el IF-30 Cronos, un regalo del cielo, después de que el piloto de pruebas original del IF-30 resultara gravemente herido en un accidente de prueba. El énfasis de Sakaki en el rendimiento del motor durante los vuelos de prueba reveló problemas de durabilidad en el IF-30 y el diseño del motor fue revisado como resultado. La más infame de estas pruebas fue una carrera de Bankis contra Isa Mudaisen en el IF-19. Una vez en servicio activo, Leon pilotando el IF-30 Cronos fue fundamental para rescatar a la mayor Blanchett y a la cantante Mina Forte del 815º Escuadrón Independiente, Java Mal. En última instancia, estas salidas frustraron los intentos de Java Mal de reescribir la historia utilizando la tecnología de protocultura en las ruinas de Uroboros. Bueno, esto ha sido todo. Si te gustó el video dale like y comenta. Para finalizar, te invito a disfrutar del contenido del canal. Hasta la próxima.